Le damos gracias al Señor que nos ha permitido una vez más en esta preciosa mañana estar de pie y precisamente estar de pie para poder predicar su palabra. Hermano, donde quiera que tú te encuentres en este momento, te voy a recordar que el regalo de la vida es ya una bendición de parte del Señor. Nosotros dentro de la congregación mesiánica tenemos una oración matutina donde generalmente le decimos al Señor: Señor, gracias por restaurar, por regresar mi alma a mi cuerpo, porque regresamos después del sueño de un tiempo de inconsciencia donde somos guardados y somos protegidos por el Eterno. Qué importante que podamos aprender lo más elemental, lo más esencial de los evangelios. Y Yeshua, Jesús, al empezar los evangelios, nos trató de educar, haciéndonos transformar nuestro entendimiento para comprender que el Señor ha prometido no tan solo el sustento del cuerpo, la protección del cuerpo, pero también la salud del cuerpo y también el vestido para el cuerpo. Que eso es lo más esencial, lo más básico que necesitamos, y ahí es donde descansan las promesas del Señor. Hermano, donde quiera que tú te encuentres, te damos la bienvenida a nuestro programa Hablemos de lo que no se habla. Y vamos a continuar con Deuteronomio, Devarim, capítulo 20, versículo 1, leyendo de la versión Reina Valera 1960, donde tiene como subtítulo Leyes sobre la guerra. Qué importante. Los subtítulos nos dan una idea de qué se trata el capítulo. Y todo este capítulo nos habla precisamente de cómo se debía de hacer la guerra, qué regulaciones tenían que tomar los generales dentro de la guerra, los capitanes, y cómo debía de haber el pueblo de Israel marchado hacia tomar la tierra prometida. Yo te voy a decir una cosa, hermano. Puedes aplicar esto a tu propia vida. Y te voy a dar algunos puntos donde cómo tú puedes aplicar la Torá, principios de la Torá a tu propia vida. El primero que te voy a decir sería este, hermano. Deuteronomio capítulo 20, versículo 1, dice: en el solo inicio te puedo hacer un sermón, y dice así: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos. Con eso, lo voy a volver a repetir. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos. Hermano, déjame decirte que el Señor esperaba que Israel entendiera que iba a haber situaciones conflictivas en su vida. Déjame decirte que Moisés les estaba diciendo a esta generación que iban a tener adversarios al tratar de tomar la tierra que el Señor les había dado. Déjame decirte, hermano, que en nuestra vida, en nuestro seguir cotidiano, diariamente con el Eterno, hermano, vamos a pasar adversidad en nuestra vida. Y déjame decirte que el Señor, que el Eterno, está consciente de que esa adversidad muchas veces el Señor la permite para educarnos, la permite para formarnos, la permite para que nosotros podamos formar un carácter de acuerdo a su voluntad y a su personalidad. Y te digo esto inicialmente, hermano, porque como pastor después de 30 años, tengo que decir esto con respecto a toda la gente que piensa de esa forma. Hay veces, mejor dicho, muchas veces la gente viene a nosotros y nos dicen de esta forma: hermano, estoy orando por esto. Oh, excelente, mi hermano. Qué bendición les decimos nosotros. Y después, al poco tiempo, vienen y dicen: no, el Señor sí me lo concedió, hermano, pero como empezamos a tener problemas, entonces decidimos que mejor no lo vamos a hacer porque a lo mejor no es la voluntad del Señor. Constantemente viene gente a decirnos que están orando para que el Señor les dé algo. Pero cuando empiezan a haber problemas en eso por lo cual están orando, que ya el Señor se los concedió, empiezan a dudar que realmente haya sido una dádiva de parte del Señor. Hermano, qué tristeza que dentro del pueblo, aún en nuestros tiempos, haya gente que no entienden que en la vida cristiana, en la vida mesiánica, vamos a pasar adversidad, vamos a tener problemas.
las cosas no van a ser fáciles para nosotros. Desde ahí quiero decirte, hermano, que ese es el primer punto que yo necesito que tú apliques para tu vida. Es el primer punto que yo necesito que tú recuerdes de Deuteronomio capítulo 20, donde lee en la Reina Valera leyes sobre la guerra. Continúo y dice todavía el versículo número 1, dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. En el primer versículo tenemos dos reglas, tenemos dos principios. Número 1, hermano, espera adversidad en tu vida. Número 2, es normal que sintamos miedo. Es normal que nosotros, viendo la adversidad, hermano, nos entre la duda. Hermano, es normal porque nuestra naturaleza está caída. Tú vas a decir, hermano, pero es que a mí me han dicho que tengo que esforzarme y ser valiente. Sí, pero no están diciendo simplemente que el temor no es parte de nuestra naturaleza. Recuerda que el temor vino a ser parte de nuestra naturaleza desde que caímos. Cuando nosotros regresamos a Génesis, nos podemos dar cuenta que inmediatamente después que Adán y Eva tomaron del fruto prohibido y el Señor llegó para visitarlos, ellos corrieron y se escondieron de la presencia del Señor. Desde ese momento empezamos a experimentar temor en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros entendemos específicamente el principio de Deuteronomio capítulo 20, versículo 1, número 1, es normal, hermano, que nosotros recibamos adversidad en nuestra vida. Y número 2, hermano, es normal que nosotros sintamos temor. Pero en ese momento, cuando nosotros sentimos temor, tenemos que entender lo que el principio está diciendo. Si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. Olvídate del temor. Pon tus ojos en el Señor. Pon tus ojos en el Eterno. Porque aquí está la bendición, porque dice, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Es ahí donde el principio se complementa, ¿no? No tan solo es que sintamos ese temor, pero ese temor tiene que ser contrarrestado, tiene que ser eliminado a través de creer que la presencia del Señor está con nosotros. Cuando nosotros nos podemos recordar de todos aquellos grandes generales que ha habido a través de toda la palabra, nos podemos dar cuenta que en cada uno de los llamamientos que el Señor ha hecho a grandes hombres de Dios como Josué, siempre les ha dicho lo mismo: esfuérzate y sé valiente. ¿Cuántas veces no se lo repitió a Josué en su primer capítulo? Así inicia su llamado: esfuérzate y sé valiente. No le está diciendo que no tenía que tener miedo. Le está diciendo que tenía que esforzarse y tenía que ser valiente. Ese es el punto que yo necesito que tú estés consciente. Pero uno de los llamados que realmente más me fascinan a mí es el llamado de Gedeón. Cuando tú y yo viajamos rápidamente al libro de Jueces, entramos en el capítulo 6, tiene como subtítulo Llamamiento de Gedeón. Entonces, en el versículo 11 dice de esta forma, dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Ebieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Ahí está el punto. ¿Por qué estaba escondiendo Gedeón el trigo que estaba sacudiendo? Porque tenía miedo de los madianitas que venían y se lo robaban. Entonces nos podemos dar cuenta que el Señor entiende que nuestra naturaleza está caída y que el temor es parte de la vida diaria también. Versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo. Ahí está el punto, hermano. Hermano, ahí está lo que yo necesito que tú recuerdes en este día con este principio. Lo mismo que el Señor nos está diciendo en Deuteronomio capítulo 20, en Leyes para la Guerra, el Señor mismo lo está practicando en el llamamiento de Gedeón, lo practicó en el llamamiento de Josué, en Josué capítulo 1, cuando le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. De la misma forma con la que estuve con Moisés, estaré contigo. Es su presencia.
lo que nos da esa fuerza es el nivel de santidad y de consagración que nosotros tenemos a Él, donde nuestro nivel de la presencia se va elevando y podemos tener más confianza, quizás no en nosotros mismos, pero de que Él está con nosotros. Así, en este llamado a Gedeón, que siempre me ha impresionado que el Señor mismo vino en el momento donde Gedeón tenía más temor que nunca en su vida. Trabajaba y escondía su trabajo porque los enemigos venían y saqueaban a todo Israel. Y no viene y le dice cobarde. Y no viene y lo incapacita moralmente. Viene y con las puras palabras inicialmente, viene y sacude a Gedeón. Y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ahí está el mensaje, hermano. Ahí está el cómo el Señor siempre desea que nosotros mantengamos ese tipo de aptitud, esa moral para hacer la guerra, donde nosotros podemos entender que la presencia del Señor está con nosotros. Y te quedarías, hermano, maravillado con versículos que a veces pues los escuchamos pero no le tomamos el sentido, pero que vienen desde el principio de la Torá y vienen hasta el final, que a veces son repetidos por el mismo Yeshua, por Jesús. Cuando nosotros llegamos a Mateo capítulo 28, versículo 19 y versículo 20, dando al Señor la gran comisión, dice de esta forma, y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de este mundo. Amén. Ahí está la respuesta, hermano. Ahí está que la promesa de Yeshua, de Jesús, que Él iba a estar con nosotros, debe de ser la suficiente motivación para que tú y yo continuemos a través de la adversidad. No que rechacemos el conflicto, no que rechacemos la adversidad, no, todo lo contrario, con la promesa de la presencia del Eterno sobre nuestras vidas, nosotros podemos darle la bienvenida a toda adversidad y pasar por el medio de ella, porque esa es la voluntad que el Señor tiene para nuestras vidas. Bueno, pues ya que podemos ver estos puntos, déjame regresar rápidamente a Deuteronomio capítulo 20, porque hay otras cosas que tenemos que tener en la mente. Aquí ya viene algunas excepciones que tenían que tener los generales con su ejército. El Señor siempre ha sido misericordioso y siempre el Señor ha dado algunas excepciones, ¿no? Y le dice de esta forma, continúo, estoy en Devarim, en Deuteronomio capítulo 20, continúo con el versículo 2 y dice de esta forma, dice, y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. ¿Quién es el que tenía que ponerse en pie? El sacerdote. Nosotros nos hemos de recordar que el pecado de Saúl fue que él ofreció el sacrificio que no le tocaba a él ofrecer, pero le tenía que haber sido ofrecido por el mismo Samuel. Pero en su desesperación, en su temor, Saúl, siendo rey, ofreció un sacrificio que nunca debió de haber hecho, y ahí empezó la caída de Saúl. Aquí nos damos cuenta que el Señor tiene alguna estructura para hacer la guerra. Él había puesto al sacerdote no tan solo para servir dentro de los templos, pero sí también lo había puesto para que fuera al frente de la guerra. Qué importante. ¿Sí me entiendes? Dice, y cuando os acerquéis para combatir, o sea, en el mismo campo de batalla, dice, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Ese sacerdote iba a ser el principal motivador para que el pueblo pudiera llevar una moral alta para poder combatir en la guerra.
Versículo 3 dice, y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarlos. ¡Qué precioso! Porque hay veces, hermano, que nosotros como sacerdotes, nosotros como pastores, pues a veces somos los menos involucrados, ¿no? En la batalla, allá afuera, en el evangelismo o en todo lo que la gente hace. Nosotros somos los que tenemos que alentar al pueblo. Nosotros somos los que tenemos que darle valor al pueblo. Nosotros somos los que tenemos que mantener esa motivación dentro del pueblo. Versículo 5 dice, y los oficiales, dice, hablarán al pueblo diciendo: ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Aquí vemos algunas excepciones. Les hace el Señor mención de que sí había algunas excepciones cuando la gente no tenían que ir a la guerra. Número 1, quien tenía una casa nueva y no la habían estrenado. Número 2, quien había plantado viña y no había disfrutado de ella. Número 3, quien se había desposado con mujer y no la habían tomado. Esas 3 excepciones eran justas. Y cualquier persona que estuviera en esa situación podían decir: bueno, yo estoy en esa situación, estoy exento para ir a la guerra, entonces no me toca, entonces voy a ir a disfrutar mi vida, voy a ir a disfrutar mi viña, voy a ir a disfrutar mi casa que construí, o me voy a ir a desposar con la esposa que ya desposé. Entonces había unas excepciones, pero había una excepción al final que es la que me preocupa y es donde tenemos que tener mucho cuidado, hermano, con quién salimos a hacer la batalla. Y dice Deuteronomio, capítulo 20, versículo 8, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? ¿Quién es hombre que tiene miedo? ¿Quién es el hombre que no puede vencer su temor? ¿Quién es el hombre que es pesimista? ¿Quién es el hombre que no tiene fe? ¿Quién es el hombre que no soporta la idea de estar en conflicto? A estas personas, precisamente la Torá le dice a los oficiales que tenían que ser apartados del pueblo. Porque, hermano, yo entiendo, todos tenemos miedo, pero todos hemos sido invitados por el Eterno a tener una aptitud de valor ante la adversidad. Pero supongo que hay gente que no pueden controlar su temor. Supongo que hay gente que no pueden controlar su nerviosismo. Supongo que hay gente que no pueden enfrentar o confrontar a alguien en un conflicto. Supongo, hermano, que hay ese tipo de gente. Entonces, ese tipo de gente tenía que ser apartados de la guerra. ¿Por qué? Porque dice el versículo, dice, vaya y vuélvase a su casa, dice, y no apoque el corazón de sus hermanos, y no haga más pequeño el corazón de sus hermanos. Vayan y regrésense a sus casas, porque ese temor que ustedes no pueden controlar se va a esparcir por el campamento, y entonces ya no va a ser uno, van a ser todos los que tengan miedo, y la batalla va a estar perdida. Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Son las leyes para la guerra. Hermano, no sé cuál sea tu situación, hermano. Yo te quiero ser honesto, hermano. El temor es parte de la vida. No debemos de sentirnos incómodos por sentir miedo. Todo lo contrario, hermano. Debemos de juntarnos, debemos de estar constantemente cubiertos por gente de valor para aprender de ellos, para motivarnos con ellos. Hermano, yo no sé cuál sea tu situación, pero yo siento que este mensaje le está hablando a varias personas. Siento que este mensaje
nos está hablando a nuestra congregación. Este mensaje me está hablando a mí personalmente. Este mensaje nos está hablando a mi esposa y a mí. Este mensaje nos habla a todos los que escuchamos, porque estamos aquí hablando de valor. Estamos aquí hablando de tener la actitud correcta enfrente del conflicto. Hermano, siempre vamos a tener conflictos. Para todas aquellas personas que piensan que no, hermano, si hay conflictos, esto no es de Dios, porque, hermano, en el Señor hay paz, en el Señor hay orden. Sí, realmente en el Señor hay paz, en el Señor hay orden, aún en medio del conflicto. De recordar que aún en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, Pablo y Bernabé, que fueron llamados por el mismo Espíritu del Eterno, los dos tuvieron que separarse a causa de Marcos. ¿Por qué? Porque hubo conflictos. Porque para Pablo, Marcos tenía temor. Para el apóstol Pablo, Marcos no había llegado el tiempo de la madurez donde podía correr con él. Qué importante, hermano, qué importante que tengamos en consideración estos principios, la Torá, porque si no, hermano, difícilmente vamos a comprender el resto de la Biblia. Hermano, cualquiera que sea tu situación, mi teléfono es el 214-212-7676. Hermano, vamos a charlar, vamos a platicar. Yo creo que hay veces que simplemente con el hecho de no sentirnos solos en un proyecto ya es bastante ayuda. Hermano, mucha gente me han hablado y ya no me han hablado, gente que estaban a punto de involucrarse en proyectos de evangelismo, en proyectos de hacer aquí, de hacer allá. Ojalá, hermano, que no se hayan detenido esos proyectos. Ojalá que continúen en el mismo proyecto en el que el Señor los ha puesto. Que no se detengan a causa de la adversidad. Que no se detengan porque sea difícil. Todo proyecto en el Señor es difícil, pero su presencia está con nosotros. Pero Jesús, Yeshua mismo, nos dijo: yo estoy con vosotros hasta el final de este mundo. El evangelismo cada día se pone más difícil, hermano. Cada día la iglesia cristiana, la iglesia mesiánica, damos muy mal testimonio y hay mucha gente allá afuera desanimada que no quieren venir a la iglesia. Pero aún en medio de situaciones difíciles como las que estamos pasando en nuestro tiempo, nosotros hemos sido llamados a hacer la obra del Eterno. Y la promesa de la presencia de Yeshua en nuestra vida, de Jesús, sigue vigente. Porque yo estoy con vosotros hasta el final de todos los tiempos. Hermano, que el Señor me los bendiga. Mi teléfono es el 214-212-7676 y ojalá que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. 214-212-7676. Que el Eterno te bendiga, hombre valeroso y esforzado. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום.